¿Qué onda? Realizando los últimos ajustes, hoy vamos a tener en tratativa el concepto de mercancía. Este fue dado por Marx para designarle el valor que tiene un objeto dentro del mercado. También veremos conceptos que derivan del mismo, como fetichismo de la mercancía, la magnitud del valor, fuerza del trabajo como mercancía. Si bien no quiero ser muy extenso, vamos al video. Para entrar en tema, sabemos que Marx comenzó examinando las relaciones de intercambio entre los que poseen los medios de producción, que son los capitalistas, y los que solo venden su trabajo en el mercado, en este caso el proletariado. Sostenía que una de las principales características del capitalismo era la separación del trabajo de la propiedad de los medios de producción. El capitalismo es una sociedad formada por dos clases, y uno de los aspectos más importantes de esta sociedad es el intercambio, la negociación salarial que tiene lugar entre el capitalismo y el proletariado. Por este motivo, Marx desarrolló una teoría que explica los precios de la mercancía o valores de cambio. ¿Qué es la mercancía para Marx? La mercancía para Marx es un objeto producido por el capitalismo, el cual tiene un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso es la capacidad para satisfacer alguna necesidad humana, mientras que el valor de cambio es el valor que un objeto tiene en el mercado y que se mide en dinero, es decir, en términos cuantitativos. Entonces podemos decir que la mercancía es todo objeto que se pone en el mercado o todo objeto producido para intercambiarse por otros objetos, con vistas a ser vendidos en el mercado. Cada mercancía tiene diferentes valores de cambio. Por ejemplo, en este caso, tenemos a una silla. Esta silla, como vemos en la imagen, la podemos intercambiar por 2 pantalones o por 3 botellas de vino. Por ello, podemos decir que el valor de cambio de un objeto no depende necesariamente de su valor de uso, sino del valor que tiene en el mercado. Fetichismo de la mercancía es un término que crea Marx para describir la adoración que los seres humanos tenemos por cierto objeto, más allá de que dicho objeto sea producto de una creación nuestra. El fetiche que podemos tener por determinado objeto produce que el mercado le agregue un valor extra al que ya poseía dicha mercancía. Un ejemplo de esto puede verse ante la aparición hace algunos años del conocido spinner, el cual en poco tiempo se volvió un objeto de deseo para el general de la población. Al paso del tiempo de la adquisición de este producto, el mismo dejó de ser un objeto de deseo y se convirtió en un artículo más del mercado y otro ocupó su lugar de predilecto. Lo que quiere explicar este cuadro es que en una sociedad productora de mercancías y servicios, el intercambio de las mismas es la única manera en que los diferentes productores aislados se relacionan entre sí. De esta manera, el valor de las mercancías es determinado de manera independiente de los productores individuales y cada productor debe producir su mercancía en términos de la satisfacción de necesidades ajenas. De esto resulta que la mercancía misma, o el mercado, parece determinar la voluntad del productor y no al revés. Marx afirma que el fetichismo de la mercancía es algo propio a las sociedades productoras de mercancías, ya que en ellas el proceso de producción se autonomiza de la voluntad del ser humano. La magnitud del valor de la mercancía. Este término es utilizado por Marx para explicar el origen del valor de las mercancías, ya que este no proviene de la mercancía en sí. Este concepto afirma que el valor de cambio de una mercancía está determinado por el tiempo que se le dedicó a su producción, es decir, que la mercancía vale por la fuerza de trabajo que se le aplicó. Un ejemplo de esto podemos verlo cuando compramos una silla. Si esa silla la vamos a comprar a la fábrica, tiene un determinado valor, pero si esa misma silla la vamos a comprar a un negocio, su valor aumenta por la fuerza de trabajo que aplicó quien transportó esa silla desde la fábrica hacia el negocio y quien la empaquetó. La fuerza de trabajo como mercancía. La fuerza de trabajo, además de ser lo que le da el valor a las mercancías, es una mercancía en sí, dado que posee un valor de uso y un valor de cambio. Por ejemplo, en el caso de un barrendero, su valor de uso es barrer las calles y recolectar la basura que haya en ellas. Y su valor de cambio es el salario que le pagan por realizar dichas tareas. La fuerza de trabajo es una mercancía particular,
ya que está sujeta a la satisfacción de dos tipos de necesidades: las necesidades fisiológicas, que hacen referencia a las que uno debe cumplir para su supervivencia, y entre ellas se encuentran la alimentación, la vivienda, la vestimenta, etc. Y las necesidades histórico-morales, que se refieren al cumplimiento de actividades relacionadas con las costumbres de una sociedad, por ejemplo, tomar una cerveza. Así, el salario de un proletario está sujeto a lo que cuesta satisfacer sus necesidades fisiológicas y sus necesidades histórico-morales. Al emplear la fuerza de trabajo en la elaboración de una mercancía, también se está creando el valor de cambio de la misma. En conclusión, podemos decir que cuando la burguesía contrata a un proletario, no solo adquiere su fuerza de trabajo, sino que también el derecho a disponer de su capacidad para trabajar. Características del valor de Carlos Marx. Sigue la línea de la teoría del valor en la economía clásica al considerar al trabajo como el factor clave. Sin embargo, incluye el concepto de competencia. Así, el oferente que invierta menos horas hombre en fabricar un bien obtendrá mayores beneficios. Además, Marx sostiene que el intercambio se genera cuando dos bienes satisfacen necesidades diferentes, es decir, cuando no poseen el mismo valor de uso. Por ejemplo, una persona puede vender alguna de sus prendas para luego comprar los audífonos que le hacen falta. Según la teoría marxista, todas las mercancías tienen en común una sustancia, el trabajo. Dicha variable permite establecer equivalencias para aceptar el intercambio. Por ejemplo, supongamos que se requieren 10 horas para confeccionar un par de zapatos y 5 horas para fabricar un helado. Entonces se necesitará entregar o vender 2 helados para adquirir un par de zapatos. Marx distingue entre los conceptos de producto y mercancía. La segunda tiene una utilidad, valor de uso, y un valor de cambio, porque es creada para venderse. Sin embargo, un producto se fabrica con el único fin de cubrir una necesidad de quien lo crea, o de sus familiares o amigos. Por ejemplo, si una persona teje una chomba para su hijo, en este caso el objetivo no es el intercambio, sino el propio consumo, porque es para su hijo. Marx sostiene que una mercancía siempre es la materialización de cierta cantidad de trabajo abstracto, medido por las horas hombre requeridas. El trabajo abstracto es todo esfuerzo humano, físico y mental, desplegado para un proceso de producción. En cambio, el trabajo concreto es una acción específica, por ejemplo, el ensamblaje de una máquina. Pensando en el concepto de fetichismo, podemos decir que Marx dice que el mercado tiene interacción en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, ya que al proponer cierto objeto en el mismo, hace que nosotros tengamos adoración, devoción, el querer por ese mismo objeto. Y con respecto a la fuerza de trabajo como mercancía, me parece un término quizás fuerte el hecho de comparar la fuerza de trabajo con valor de uso y valor de cambio, ya que esta es propia de un ser humano y es una comparación, se puede decir, con dinero. Por lo tanto, es un término fuerte. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.